Dale. Bueno, estamos acá en estas conversaciones que estamos teniendo sobre derecho administrativo con Agustín Tupac Cifre Puig, que es docente de la Universidad Nacional de San Juan Bosco y de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, y por supuesto abogado. Bueno, muchas gracias Tupac por participar. En este encuentro vamos a hablar de los elementos del acto administrativo, pero para meternos en el tema, qué mejor que preguntarnos primero qué es un acto administrativo, de dónde viene este concepto. Perfecto. Bueno, primero, ¿qué tal, Martín? Gracias por la invitación. Encantado de estar con vos en todo lo que me convoques. Bueno, pasemos a definir este concepto de acto administrativo. Me parece que más allá de el marco conceptual en el cual no, es ahistórico, ¿no? Decimos que el acto administrativo es una emanación de voluntad del Estado. Para identificar y para que sirva a los alumnos de dónde viene esta expresión de voluntad, esta declaración de voluntad estatal, hace falta irse unos cuantos siglos atrás y entender que esa emanación de voluntad o esa emanación de poder que significa el acto administrativo viene dado desde cuando los estados empiezan a conformarse, o sea, esto es siglo XIV por ahí, quedan más definidos en el siglo XVI específicamente, con la diferencia que en ese entonces se encontraba bajo un régimen monárquico. En ese sentido, el acto administrativo no gozaba de las calidades o las características que tiene ahora, sino que básicamente era esa expresión pura de voluntad o de poder que ejercía el gobernante, que era fuente de todo derecho en ese entonces. Con la llegada de la República, esta declaración de voluntad va a adquirir diferentes ribetes y va a tener que adecuarse a este nuevo paradigma republicano. En ese sentido, básicamente vamos a entender que el acto administrativo debe ser público, debe tener ciertas características con respecto a la competencia. Recordemos que en el régimen monárquico había una sola fuente de derecho, que era el rey, y de ahí se concentraba. En el régimen republicano va a haber una división de los poderes, con lo cual esa competencia va a dividirse o va a tener diferentes materias, y también va a haber como una inserción lateral de lo que es el federalismo, en ese sentido, porque en los países federales como el nuestro también va a jugar una cuestión importante. Hay otras cuestiones que tienen que ver con la transparencia y finalmente va a estar atravesado básicamente por el derecho que van a tener los ciudadanos o los individuos que en el marco de la monarquía no estaba, ¿no? Ese derecho a la igualdad y a la dignidad que tienen todos los individuos dentro de una república va a ser un límite también a esa emanación de voluntad y va a condicionar ese acto administrativo. Bien, hay un camión de basura afuera, está haciendo un ruido. Espero que no se filtre mucho, porque No, no sé. está clarísimo. Bueno, entonces, el acto administrativo, entonces, ya tenemos la definición, y en el artículo 7 encontramos los elementos. El primer elemento es, como vos bien decías, la competencia, que sea dictado por autoridad competente. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipos de competencia hay? Que sea dictado por autoridad competente significa que, básicamente, en una primera aproximación, tiene que estar habilitado aquel funcionario, aquella autoridad que va a emanar ese acto administrativo por una ley que cumpla con todos los requisitos de la legalidad, ¿no? En ese sentido, esa ley va a determinar diferentes condiciones, como es la de grado, la de materia, la de lugar y de tiempo, y va a definir quién tiene que emanar ese acto administrativo. Pasándolo rápido, estas graduaciones que tiene la competencia, vamos a decir que la competencia con respecto al grado tiene que ver con la jerarquía en la cual se va a ocupar el órgano competente. La Para explicarlo de competencia. manera casera, la competencia puede estar asignada al ministro, al secretario o al director, por decirlo así. Exactamente, exactamente. Más allá que ahí hay cuestiones de avocación y delegación que creo que no vamos a tratar acá por No, una no. cuestión de...
esa competencia es la de grado. Está la competencia de materia, que tiene que ver específicamente con la materia que va a tratar ese acto determinado. Por ejemplo, si es una cuestión social, seguramente va a estar dentro del Ejecutivo, ¿no? Asignado al Ministerio de Desarrollo. Si es una cuestión de salud, al Ministerio de Salud. Si es una cuestión de educación, va a estar, quien va a entender de eso va a ser el Ministerio de Educación. Recordemos en este sentido que la competencia es irrenunciable. O sea, si la materia específica dice que es de determinada cuestión, puede haber, si se quiere, una pelea de competencia que definirá luego la Procuración del Tesoro, pero en principio quien tiene que emanar el acto no puede correrse de ese lugar cuando la materia le corresponde, y sobre todo cuando legalmente está autorizado. Por otro lado, tenemos la competencia con respecto al lugar. En este sentido, creo que el ejemplo más fácil es el tema de las provincias, ¿no? Las provincias tienen asignada una competencia dentro de un lugar específico. Esto significa que dentro de su territorio van a tener competencia específica para actuar, pero no así, por ejemplo, en las provincias vecinas o en los territorios o materias en las cuales define Nación. O Y por por último, ejemplo, o un ejemplo, por ejemplo, los organismos nacionales que tienen despliegue territorial. La región 8 de AFIP es competente para sancionar, etcétera, dentro de la región 8 y no podría sancionar a un contribuyente de la región 7, por decir algo. perfecto. Sí, eso es una competencia todavía más, si se quiere, más difusa por dentro de lo que significa el lugar, porque estamos hablando de un ente nacional que va a ir específicamente en algún Claro, lugar, y está bien, está bárbaro. Por ejemplo, digo, el más claro generalmente para que entiendan los alumnos es el de las provincias, ¿no? sí, Como que perfecto. se asigna. Y por último tenemos la competencia en razón de el tiempo. Esta competencia es una competencia temporal que habilita a determinados órganos a actuar con respecto a determinado plazo específico. Entiéndase, por ejemplo, una comisión que trata o ve determinados currículum para entrar a determinado lugar. Entiéndase una inscripción a determinado concurso, entiéndase anotarse al, no sé, Procrear, en la cual el órgano va a ser competente hasta cierto punto para tomar Hasta cierto plazo, digamos. hasta cierto plazo para tomar esa competencia. Y entonces tenemos la competencia. Después tenemos la causa, que podemos dividirla en dos, porque son antecedentes de hecho y de derecho. Comentanos un poco de esto. Efectivamente, la causa es otro de los elementos sustanciales que va a tener el acto administrativo. Principalmente consiste en determinar cuáles son los antecedentes de hecho y de derecho que va a tener ese acto administrativo. Vamos a decir que los antecedentes de derecho son aquellos antecedentes legales que justamente van a habilitar, entre otras cosas, la competencia del órgano, por ejemplo, y los antecedentes fácticos van a determinar cuál va a ser el hecho sobre el cual se va a dar este acto administrativo. La causa generalmente, sobre todo la causa de derecho, está expresada en los vistos, ¿no? Generalmente cuando uno tiene el acto administrativo, ve el visto y ahí tiene los antecedentes legales sobre sobre cuál va a tratar ese acto administrativo. Los antecedentes fácticos generalmente requieren mucha más explicación cuando se trata de actos discrecionales, pero aparecen generalmente en los considerandos. Claro, o sea, básicamente, para hacer algún ejemplo, a ver si te gusta, visto que esta persona faltó sin justificación 5 días, antecedente de hecho, y la norma dice que el que falta 5 días hay que suspenderlo un día, antecedente de derecho, ¿no? Algo así como para... Más visto el artículo, ley tanto, de que proponen, no sé, Empleo, claro, que, considerando que faltó tanto, bien, ahí se cumple esta doble cara de la causa, ¿no? perfecto. Vamos por orden de numeración del artículo 7 al objeto. El objeto
que nos dice tiene que ser jurídica y físicamente posible. ¿Qué tenemos para decir el objeto? Primero vamos a identificar dónde se encuentra el objeto, generalmente en el acto administrativo. El acto administrativo consta de un visto, un considerando y un resuelto, o la parte resolutiva de ese acto administrativo. Ahí vamos a encontrar en distintas cláusulas el objeto del acto administrativo. Este objeto es básicamente sobre qué va a tratar o cuál es cuál es el imperio del acto. Ahí se va a encontrar la modificación, la creación o supresión de algún derecho, y esto es lo que se conoce como objeto, como elemento objeto. Ese elemento objeto, como bien dijiste, tiene que ser lícita y posible. Tiene que ser lícito y posible. Lícito se refiere a que tiene que ser concordante y tiene que articular con todo el ordenamiento jurídico. Podríamos decir que tiene que entrar o encapsularse y no ser repulsivo al régimen jurídico que lo congloba. Es decir, si bien podría estar a derecho en el marco de la misma normativa sobre la cual resuelve, tiene que estar también conforme a la normativa superior. Por ejemplo, claro, la Constitución. No podría darse esa conjunción en la cual un acto administrativo esté en contra de la Constitución, básicamente por el principio de congruencia y de jerarquía constitucional. Por el otro lado, entendemos que el acto administrativo tiene que ser posible fácticamente. Hay varios fallos que tratan sobre esto. Uno muy conocido, que se ve generalmente en los libros y lo toman bastante, es cuando un acto administrativo tuvo como objeto la demolición de un edificio que ya estaba demolido. Con lo cual, sería imposible que ese acto administrativo entre a cumplir, a tener algún imperio sobre la realidad fáctica del mundo, porque justamente esa realidad fáctica no existe. Eso con respecto a lo que existe. También existe otra deducción del acto administrativo que no puede ordenar lo imposible. Por ejemplo, no podría ordenar que, no sé, no sé, las gallinas vuelen. Básicamente es imposible prácticamente. Ahora bien, algunos autores como Adira van un poco más allá. Gordillo también lo expresa, y dice que este objeto no solamente tiene que estar conglobado y tiene que ser acorde al régimen legal que lo sustenta, sino que también tiene que ser acorde a las buenas costumbres, a la moral y a la ética. Si un acto administrativo no entraría en estas condiciones, ese acto administrativo se encontraría con un vicio grave en su elemento objeto. Ese vicio se llama defecto de ley, generalmente, vulgarmente. Bien, perfecto. Pasamos al procedimiento. El procedimiento incluye una exigencia concreta y después lo deja librado a otras exigencias. Incluye el dictamen jurídico previo. ¿Qué es el procedimiento? Incluíme la cuestión del dictamen y todo lo otro que vos me quieras comentar al respecto. Está bien. Generalmente, de una manera rápida, se dice que el procedimiento fundamental que tiene que tener todo acto administrativo es el dictamen jurídico previo, ¿no? Este dictamen jurídico va a ser la opinión legal, en el caso de los actos jurídicos del gobierno federal. Ese dictamen jurídico está hecho por el Cuerpo de Abogados del Estado y justamente va a dar su opinión, su dictamen legal con respecto a lo normativo. Va a decir, este acto administrativo es lícito, este acto administrativo se aparta en tal cuestión, este acto administrativo hay que observar determinada cosa. Esa opinión legal básicamente sirve para que el que lo firma, o sea, el director que tiene la responsabilidad, elija o apartarse de ese dictamen, ir por su propia responsabilidad o ir en las condiciones que esa opinión jurídica calificada establece. Por eso se entiende que ese dictamen jurídico es un dictamen obligatorio y la falta de ese dictamen generaría la nulidad del acto. Pero el elemento procedimiento va mucho más allá de esa primera aproximación que podría ser el dictamen. El procedimiento administrativo tiene que ver básicamente con las reglas procedimentales
o con el ITER que debe llevar un expediente para luego, o un trámite para convertirse finalmente en un acto administrativo lícito. ¿Esto qué quiere decir? Es que hay muchos procedimientos que entran dentro de la general, de la ley de procedimientos administrativos, con lo cual no hay un procedimiento establecido, un procedimiento específico. Pero hay otros trámites, otros procedimientos que tienen un tratamiento especial. Por ejemplo, un sumario administrativo, por ejemplo, una modificación de tarifas. Esos distintos procedimientos pueden ser establecidos por reglamento o establecidos por ley, pero la autoridad que va a ejecutar, porque tiene la competencia para hacerlo, debe ceñirse a lo que ese procedimiento establece. Si no lo hiciera, ese acto nuevamente va a pecar de un vicio grave y puede ser declarado nulo. En términos más prácticos, hay mucha jurisprudencia, por ejemplo, respecto a la audiencia pública que debe respetarse dentro de los procedimientos de modificación de tarifas de servicios. Con lo cual, acá se entiende la importancia que tiene este elemento procedimiento y hay que entenderlo que no es solamente el dictamen, sino que tiene que ver justamente con estas reglas, con esta normativa que impone un ITER a seguir en el marco de determinados trámites particulares. Perfecto. Pasamos a la motivación. Quizás el tema más complejo en términos de que no se ve tan blanco sobre negro. ¿Cómo podríamos definir la motivación del acto administrativo? Básicamente, teóricamente se entiende la motivación como la concordancia entre causa, objeto y finalidad, ¿no? Esa alineación de esos tres elementos daría como causante o conclusión esa motivación. Ahora bien, esa motivación tiene algunas cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, es muy diferente un acto que es discrecional a un acto que está totalmente normado. ¿Esto por qué? Porque hay una regla que establece que a mayor discrecionalidad del órgano estatal, mayor motivación. ¿Por qué mayor motivación? Porque justamente a tener el funcionario o tener la autoridad administrativa un margen sobre el cual actuar, debe fundamentar cuál es la decisión que toma dentro de esa discrecionalidad. Claro. Entonces, esta cuestión de la motivación va a estar también signada por el principio de proporcionalidad y razonabilidad. No puede haber una motivación que sea impuesta sin estas expresiones o esta fundamentación que va a dar este elemento. De vuelta, hay distintos actos administrativos, muchos actos administrativos que tienen una motivación bastante pequeña y tiene que ver justamente que son autosuficientes, así porque básicamente no hay demasiado que expresar, básicamente porque la norma no permite ningún tipo de discrecionalidad, entonces solamente se ponen los antecedentes y se resuelve. Otras, como puede ser una sanción en un sumario administrativo, en la cual el instructor sumariante o el órgano que va a tomar la decisión va a tener la posibilidad de tener una discrecionalidad en el marco de lo que va a decidir, tiene que fundamentar por qué tomó esa decisión. Claro, porque vos ahí, en una sanción, podés ir por ahí desde una suspensión de 1, 2, 3 días, hasta una suspensión mayor, hasta cesantía, digamos. O sea, entonces ahí, como las variantes son múltiples, como vos bien decías, el acto es discrecional, exige una debida fundamentación de por qué tomé este camino y no tomé los otros, ¿no? Exactamente. Aparte hay que, en ese contexto hay que adecuar la conducta o los hechos al marco legal, con lo cual ese encuadre hay que justificarlo. Y se justifica justamente en estos considerandos y en el elemento motivación. Bien. Y tenemos la finalidad. ¿Qué es la finalidad del acto administrativo? La finalidad del acto administrativo, generalmente suelen confundirse finalidad y objeto. Podemos
decir que el objeto está más acá o es más inmediato, y la finalidad es aquel paso posterior, o sea, está mucho más allá y tiene que ver con las funciones y las misiones que va a tener un ente moral como es el Estado, ¿no? Entonces, la finalidad a la cual tiene que propender todo acto administrativo es el bien común. ¿Cómo se concreta esa finalidad? Y se concreta haciendo escuelas, se concreta haciendo caminos, se concreta, no sé, haciendo hospitales, nombrando un médico en un hospital, haciendo un concurso para que determinado docente entre a determinada universidad. Entonces, de esa manera se va a ir con o sea, de a pequeños pasos, que son justamente que se encuentran expresados en el objeto, se trata de llegar a esa finalidad. Muchas veces no aparece o no surge de una manera bien Explícita. concreta, claro, explícita en el acto administrativo, cuál es la finalidad que tiene. Vamos a entender genéricamente que la finalidad es el bien común, pero en otros casos sí aparece y dice, yo qué sé, por cuestiones de salud, para tener una, no sé, mayor... Cobertura. Sí, distintas cuestiones, o en el marco de la educación, no sé, del programa Sí, para que se... dotar de más herramientas a los alumnos y las alumnas. Claro, a veces está Una, explícita y otras veces es el bien común, el buen funcionamiento de la administración, pero sí, no sí, sí, quita que no sea una finalidad implícita, pero concreta. Y total. hay casos en donde esta finalidad expresada oculta una finalidad subterránea que no cumple ese bien común. Que se suele llamar desviación de poder? ¿Qué podemos decir de esto? Exactamente. Ahí estamos ante el vicio que va a tener este elemento. O sea, cada elemento sustancial tiene un vicio cuando no se cumple. Va a nulificarse ese elemento si el vicio es grave o muy grave, si no, se puede subsanar. En el caso de la finalidad, si se llegara a detectar que la finalidad no cumple con este requisito de aportar al bien común, se llama desviación de poder el vicio, y justamente tiene la característica que en vez de satisfacer ese interés común, satisface intereses particulares, por ejemplo. Entonces ya no estaríamos frente a esa misión final que tiene la administración o el Estado de llegar o de concretar ese bienestar general, sino estaríamos frente a intereses particulares. Cuando se detecta ese interés particular, es que va a emerger este vicio de desviación del poder. Quiero hacer una pequeña observación ahí, que puede pasar que el objeto sea lícito del acto administrativo, pero la finalidad no sea una finalidad que satisfaga el bien común, ¿no? Muchas veces un acto administrativo va a estar bien contenido dentro de todos los elementos que se pueden, que determina la ley 19, 549. 149, pero puede que la finalidad no cumpla con satisfacer el bien general. Por ejemplo, no sé, estoy dando un ejemplo así en común, yo qué sé, alguna compra de bonos que se haya hecho, no sé, por subasta pública y haya sido solamente para beneficiar a determinado grupo económico. Un ejemplo muy burdo puede ser, no sé, alguien que se haga faltar el camino a su casa. Si bien se estaría satisfaciendo el bien común porque habría más camino y habría más asfalto, no se estaría, si bien se estaría satisfaciendo, o sea, se entendería que entra dentro de eso, la finalidad, o sea, el origen de esa finalidad estaría viciada porque está determinada para satisfacer un bien particular y no un bien común. Claro, bajo la apariencia de tener más cuadras asfaltadas, justo elijo las 5 cuadras que llegan hasta mi casa. Exactamente, se estaría incurriendo en una simulación y eso Exacto. está totalmente prohibido en el régimen de la LPA. Bien. Y por fuera del artículo 7 tenemos el artículo 8, que es el de la forma, que tiene 2, 3 requisitos básicos. ¿Que nos puedes comentar de eso? El artículo 8 va a tratar, fíjese que está por afuera del artículo 7, pero entra como un requisito, y va a tratar justamente sobre las cuestiones de forma que tiene que tener el acto administrativo. Esto es fecha, lugar y firma, son como los que se entienden. Pero hay otras cuestiones que se encuentran allí dentro de
de ese elemento forma. Por ejemplo, que sea expresado en idioma español, por ejemplo, que sea expresado de forma legible, por ejemplo, que cumpla con ciertos requisitos de forma, como el epígrafe que suelen tener La leyenda de los cada año. exactamente. Si bien muchos de estos no suelen ser determinantes y pueden ser subsanados, otros, y ahí hay que ver el contexto, puede significar la nulidad del acto administrativo. Por ejemplo, un acto administrativo mal fechado o fechado de forma anterior a una decisión, por ejemplo, a un dictamen dentro de un procedimiento, va a concluir con la nulidad de ese acto administrativo. O, por ejemplo, un acto administrativo firmado por una persona que no corresponde, porque ahí se estaría afectando también la competencia, pero entiéndase que también está dentro del marco del elemento forma. Por último, Martín, ya para ir, creo que vamos a terminar, Sí, me gustaría decir que estas formas, estos elementos, no se encuentran viciados particularmente o individualizados. Quiero decir, si uno encuentra un vicio en el elemento causa, es muy probable que el elemento objeto esté viciado. También es probable que si la motivación se encuentra viciada, el objeto también lo esté. Entonces, nunca se encuentran de forma pura un vicio en determinado acto, puede que sí, pero generalmente no ocurre. Si se afecta a la competencia, también se afecta el objeto, la causa, por ejemplo. Lo que hay que determinar siempre es la gravedad que va a tener ese vicio dentro de cada elemento sustancial para determinar la nulidad o no de ese acto específico. bueno, muchísimas gracias, clarísimo Tupac. Te agradezco mucho la participación en estos encuentros y bueno, nos estamos viendo, muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por la invitación. Nos veremos en breve. Adiós. Chao, nos vemos.